Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal de Academia Diego, el canal donde intentamos explicar las matemáticas de una forma muy fácil. Hoy os traigo el primero de los ejercicios del examen de la prueba de BAU de la región de Murcia de junio de 2020 de las matemáticas 2, de las matemáticas aplicadas a las ciencias naturales. Espero que sea de vuestro agrado, de vuestra ayuda en vuestros estudios y nada, sin más dilación, intro y comenzamos. El primero de los ejercicios de este examen es una discusión de sistemas, de ecuaciones con un parámetro que está resuelto por el método Roche-Frobenius. Pues vamos a comenzar. Y el ejercicio dice lo siguiente, que considere el siguiente sistema de ecuaciones en función del parámetro A. Aquí está el sistema. Y entonces nos pide una serie de cosas. En el apartado A, determinar para qué valores de A el sistema tiene solución única y si es posible calcularla para dicha solución para A igual a 0. Luego, pues en el apartado B, determine para qué valores de A el sistema tiene infinitas soluciones y resolverlo en ese caso. Y luego, también por último, en el C, determinar para qué valor de A el sistema no tiene solución. Bien, todo esto tiene que ver con el teorema de Roche-Frobenius, como hemos dicho, que es el método por el que nos han pedido resolverlo. Y entonces, para el que no lo recuerde, os lo voy a poner aquí resumido. Decía que el teorema de Roche-Frobenius decía que con el rango de A ampliada y el número de incógnitas coincidía todo, el sistema era compatible determinado y tenía una única solución que normalmente se calculaba por el método de Cramer. Cuando el rango de ampliada eran iguales, pero difería del número de incógnitas del sistema, el sistema era un sistema compatible indeterminado que tenía infinitas soluciones y normalmente se resuelve por parámetros, lambda, alfa, etcétera. Y por último, si el rango de A y el rango de ampliada no son iguales, pues el sistema era incompatible y no tenía solución y por lo tanto pues no se puede calcular. Bien, pues vamos a comenzar. Entonces aquí, por ejemplo, lo primero que hay que hacer siempre con un sistema estándar de 3 ecuaciones con 3 incógnitas es, una vez colocado dicho sistema y ver sus matrices asociadas al mismo. Por ejemplo, aquí tenemos la matriz A, que es de 3×3, que lleva los coeficientes de la X, de la Y y de la Z. 1, 1, menos 1 en la primera fila, 1A cuadrado menos 1 en la segunda y 1 menos 1A en la tercera. Pues bien, de esta matriz vamos a calcular su determinante correspondiente. Como es un determinante de 3×3, lo que vamos a hacer, yo tengo una manera un poco particular de resolverlo para facilitar los cálculos, que es repetir las dos primeras filas. La repito aquí debajo y luego vamos a comenzar haciendo las siguientes operaciones. Primera diagonal, que sería 1 por A cuadrado y por A, esto va a dar A cubo. La paralela por abajo, 1 por menos 1 y por menos 1 da más 1. Y la paralela de más abajo, pues da 1 por 1 por menos 1 da menos 1. Una vez que hemos hecho las tres principales, hacemos las tres secundarias, que son menos, siempre va cambiado de signo, acordaros. Primera diagonal secundaria, que sería menos 1 por A cuadrado por 1, que es menos A cuadrado. La paralela por debajo, que sería menos 1 por menos 1 y por 1 da más 1. Y la última, A por 1, y eso va a dar, pues evidentemente, más A. Este menos cambiaría de signo todos estos términos, con lo cual se nos queda del siguiente modo. A cubo, que es la de mayor grado, luego más A cuadrado, que sería la siguiente, menos A, porque insisto, este menos cambia de signo a este término, y aquí 1 y menos 1, esto se anula y solo nos queda este menos 1, porque aunque ponga más, como llevo menos fuera, es menos. Bien, este polinomio pues lo igualamos a 0 para averiguar sus valores, los valores que lo hagan 0, porque los valores que hagan 0 va a determinar cuántas soluciones va a tener el sistema, dependiendo de dichos valores. Pues vale, como es un polinomio de grado 3 que lleva término independiente, para calcular sus soluciones o sus raíces, evidentemente tenemos que usar el método de Ruffini. Entonces pondríamos 1, 1, menos 1 y menos 1, que son los coeficientes de este polinomio, y como los coeficientes suman 0, pues evidentemente esto va a ir a 1. Esto es un truquillo de profesor ya de muchos años. Cuando suman 0, seguro que va a 1. Bajamos el 1, entonces 1 por 1 daría 1, 1 más 1 son 2, 1 por 2 es 2, menos 1 más 2 es 1, 1 por 1 es 1, menos 1 más 1 es 0. Y ahora pues vamos a menos 1, por ejemplo, bajamos el 1 y entonces sería menos 1 por 1 son menos 1, 2 menos 1 es 1, menos 1 por 1 es menos 1 y 1 menos 1 pues 0. Mientras vaya dando 0 va a ir bien. Y por último, pues evidentemente va a ir a menos 1 y entonces bajamos el 1, menos 1 por 1
es menos 1 y 1 menos 1 es 0. Entonces los valores críticos de este polinomio que hacen 0 dicho polinomio son el 1 y el menos 1. Y entonces, una vez que ya tenemos eso claro, que son esos dos valores los que buscábamos, pues tenemos que tener claro una cosa: si A no valiera ninguno de ellos dos, ni el 1 ni el menos 1, obviamente este determinante no daría 0, y con lo cual el rango de esta matriz A sería 3. Y claro, como la matriz ampliada es de 3 por 4, no aspiran como mucho, como máximo a rango 3. También el rango de la ampliada sería 3, porque no puede ser ni más pequeño ni más grande. Nunca el de la ampliada es menor que el de A. Por lo tanto, si no puede ser más pequeño y no puede ser más grande, porque como tiene de tope 3 filas, evidentemente solo puede ser de rango 3, solo puede ser igual. Y como el número de incógnitas del sistema x y z también son 3, se trata de un sistema compatible determinado y por lo tanto tiene una solución única. Y entonces nos piden que la hallemos para, si es posible, para a igual a 0. Y para a igual a 0 si es posible, porque los valores críticos para los que no tenían eran el 1 y el menos 1. Para 0 perfectamente puede tener solución y vamos a averiguarla. Y para ello vamos a usar el método de Cramer. Vamos a empezar a ver una cosa. Aquí teníamos las dos matrices iniciales y aquí como han quedado tras sustituir todas las AES por 0. Y entonces lo que procedemos es hacer primero el determinante de la matriz principal. Para calcular la regla de Cramer primero se hace el determinante de la matriz principal y entonces procedemos igual que antes, pues duplicamos las dos primeras filas y empezamos a hacer las diagonales. Entonces la primera diagonal 1 por 0 por 0 evidentemente va a dar 0, la paralela por debajo va a dar más 1 y la paralela de más abajo va a dar también menos 1. Y luego menos, esta diagonal opuesta da 0, da igual que sea más que menos. La paralela por debajo da más 1, pero como se cambia de signo se pone menos 1. Y la última da 0 y da igual cambiarlo que no, al ser un 0. Haciendo esta operación da menos 1. Ya tenemos el determinante de la matriz principal. Acordaros, son las tres diagonales principales y luego las tres secundarias. Acordaos que las secundarias van cambiadas de signo. Lo he hecho un poquito más deprisa para no perder tanto tiempo. Bien, una vez que ya tenemos el determinante principal que he calculado, lo que procedemos a hacer es lo siguiente. En la regla de Cramer lo que se hacía, para el que no lo recuerde, os lo explico, es cambiar la última columna, la de los términos independientes, reemplazarla por la de las X, por ejemplo, para empezar. Y esa por los coeficientes de X, que serían 1 y 1 y 1. Pues este 4, 3, 1 lo reemplazamos aquí y ese determinante le llamamos A sub X. Hacemos lo mismo, duplicamos las dos primeras filas, procedemos a resolverlo. Entonces la primera diagonal 4 por 0, 0. La segunda paralela por abajo daría 3 por menos 1 por menos 1 daría más 3. La de más abajo 1 por 1 por menos 1 da menos 1. Y ahora todas las contrarias, acordaos que se cambian de signo. Aquí daría 0, da igual cambiarlo que no. Aquí daría más 4, pero ponemos menos 4. Y la última daría 0. Y bueno, ponemos menos 0, que es lo mismo. Y entonces aquí operando 3 menos 1 son 2. 2 menos 4 da menos 2. Con lo cual el valor de la X del sistema pues sería el resultado de dividir este determinante de A sub X que ha dado menos 2 entre el determinante original que dio menos 1. Menos y menos es más, por lo tanto la X es igual a 2. Así en esto consiste hacer la regla de Cramer. Ahora para sacar I, para averiguar I, pues procedemos a sacar el determinante de AI, que evidentemente consiste en reemplazar el 4, 3, 1, que son los términos independientes, pero ahora por la columna de los coeficientes de la I. Con lo cual dejamos los de las X y los de las Z igual que estaban, y en medio, lo he puesto de color rojo para destacarlo, reemplazamos los términos independientes por el 1, 0, menos 1 de la I. Este determinante le vamos a llamar A sub I. Y nada, duplicamos las dos primeras filas como siempre y procedemos a resolverlo. Entonces la primera diagonal da 0, la paralela por debajo da menos 1 y la paralela de más abajo da menos 4. Y luego las contrarias que se cambian de signo, esta primera da menos 3 pero ponemos más 3, esta da menos 1 pero ponemos más 1 y esta da 0, pero bueno, esa da igual cambiarlo que no. Operando, pues evidentemente 3 y 1, 4 menos 4, 0 da menos 1. Bien, entonces la I sería el resultado de dividir A sub I, que acaba de dar menos 1, entre el determinante original de A, que dio menos 1 también. Menos y menos más, pues la I vale 1. Ya tenemos I, y ya para hallar Z, pues procedemos igual. Es decir, A sub Z será reemplazar la columna de las Z por la de los términos independientes. Nada, resolvemos el determinante,
duplicando las dos primeras filas. Voy a ir un poquito más deprisa para que no se haga esto muy pesado. Entonces primera diagonal da 0, paralela por debajo da menos 4, paralela de más abajo da más 3. Y luego las opuestas que se cambian de signo, esta da 0, esta da menos 3 pero ponemos más 3 y la última da 1 pero ponemos menos 1. Y operando todo esto, el 3 más 3, 6, 6 menos 4 serían 2 y 2 menos 1 pues da 1. Entonces la z sería el resultado de dividir este 1 entre este menos 1. Por lo tanto z es igual a menos 1. Ya estaría resuelto el sistema cuando la a valga 0. Bueno, pues vamos a continuar. El segundo de los apartados, el b, nos pedía que determináramos el valor de a para el cual el sistema tiene infinitas soluciones. Entonces vamos a probar aquí, este era el sistema original. Acordaos que los dos valores críticos eran tanto 1 como menos 1 de la a. Y entonces yo voy a hacerlo para a igual a menos 1. Para a igual a menos 1, la matriz general de todo el sistema se quedaría así, cambiando todas las a's por menos 1. Y aquí podemos observar que las dos primeras filas son exactamente iguales, con lo cual podemos suprimir una de ellas y ya se nos queda una matriz A de 2 filas y 3 columnas. Una matriz 2×3 que como mucho aspira evidentemente a rango 2. Y lo tiene puesto que el determinante de los 4 primeros términos no da 0. Al no dar 0 y ser un determinante de 2×2, con ello demostramos que el rango de la matriz A es 2. Al ser el rango de A 2, el rango de A ampliada podría ser 2 o podría ser 3, pero es que 3 no puede ser, porque la matriz ampliada que queda después de suprimir esta segunda fila es una matriz de 2×4, con lo cual como mucho puede aspirar a rango 2. Y como no lo va a tener menor que el de A, pues si no puede ser más pequeño ni más grande, evidentemente es que es igual, el rango de ampliada es 2. Como las incógnitas eran 3, se trata de un sistema compatible indeterminado con infinitas soluciones. ¿Y cómo se resuelve? Pues muy sencillo. Tomamos las dos ecuaciones que nos han quedado aquí después de suprimirla del centro porque estaba duplicada y ya ponemos de nuevo la x, la y y la z. Y a z, por ejemplo, pues le vamos a llamar lambda, por llamarle algo, un parámetro. Y entonces sustituyendo nos va a quedar el sistema x más y igual a 4 más lambda, porque esta z pasaría sumando y como z es lambda, pues sería 4 más lambda. Y en la ecuación de abajo quedaría x menos y igual a 1 más lambda también. Esto está perfecto para sumar y hacerlo por el método de reducción. ¿Por qué? Porque x más x daría 2x, esto se anula y aquí quedaría 5 más 2 lambda, con lo cual x sería igual a 5 más 2 lambda y todo dividido entre 2. Ya tenemos x también en función de lambda, nos falta la y entonces nos vamos aquí a una de las dos ecuaciones del principio y sustituimos. Por ejemplo, en la de arriba, que quedaría en vez de x 5 más 2 lambda entre 2 más y menos, en vez de z pongo lambda, igual a 4. Procedemos a quitar la fracción haciendo el mínimo común múltiplo, que evidentemente es 2 porque es el único denominador que hay. 2 entre 2, 1, pues se queda como está, 5 más 2 lambda, más 2 entre 1 a 2 por y serían 2y, y 2 entre 1 a 2 por menos lambda son menos 2 lambda, y por último igual a 2 entre 1 a 2 por 4, 8. Entonces aquí 2 lambda y menos 2 lambda se anula, y nos queda que la y despejada, este 5 pasaría para acá restando, quedaría 3, 8 menos 5 son 3, y el 2 que multiplica la y pasa dividiendo, la y valdría 3 medios. Entonces la solución general de este sistema, cuando es compatible indeterminado, concretamente para el valor de a igual a menos 1, sería así. La x valdría 5 más 2 lambda partido por 2, la y valdría 3 medios, y la z valdría lambda, para cualquier lambda que pertenezca a los reales. Por eso tiene infinitas soluciones. Si lambda vale 6 daría un valor, si lambda vale 8 daría otro valor, si vale menos 4 valdría otro valor, y así nos podríamos tirar media mañana, lo cual sería muy aburrido. Bueno, bromas aparte. Vamos a hacer el apartado C, que es el último que nos queda, que es el que dice que determinamos el valor de a para el cual el sistema no tiene solución. Obviamente ya nos queda solo probar con el último valor de a, que era el que a igual a 1. Entonces el sistema, la matriz, se nos queda cambiando todas las a's por 1, se nos queda así de esta forma, y entonces este sistema, esta matriz, que es una matriz de 3×4, vamos a analizarla. El determinante de a seguro que va a dar 0. ¿Por qué? Porque este valor es el que obtuvimos cuando igualamos el determinante inicial a 0. Acordad que dio dos valores cuando hicimos Ruffini, 1 y menos 1. Entonces seguro que el rango de a ya no va a ser 3, va a ser más pequeño. Y entonces aquí observamos que esta columna y esta columna son la misma, las que cambia de signo. Con lo cual, como C3 es igual a menos C2, podemos suprimirla. Y entonces nos queda que la matriz A realmente solo serían estas de 3 filas y 2 columnas,
con lo cual como mucho aspira al rango 2. Y lo tiene puesto que aquí hay un determinante que lo podemos extraer un menor de 2 por 2, que al resolverlo 1 por menos 1 es menos 1, menos 1 pues da menos 2, da distinto de 0, con lo cual ya demostramos que el rango de A es 2. Y entonces nos falta averiguar qué rango puede tener la ampliada. La ampliada evidentemente sería estas dos columnas con la de los términos independientes. Lo resolvemos el determinante, acordaros que era duplicar las dos primeras filas y luego empezamos. Diagonal principal que daría 1, la paralela por abajo que da menos 4, la paralela de más abajo que da más 2 y luego menos todas las opuestas, que esta daría menos, lo cambiaremos de signo después, 4, aquí daría menos 2 y aquí la última da más 1. Entonces operando, aquí nos queda aquí menos 1 toda esta sección y esta sección de aquí da menos 3. Menos 1 y menos 3 es menos 4, no da 0, con lo cual el rango de la ampliada es 3 y al ser distinto del rango de la original, pues por eso deducimos que el sistema es incompatible y no tiene solución. Así de sencillo. El ejercicio número 2 de este examen de la prueba de Bao es un ejercicio de matrices en el que hay que calcular una matriz inversa y posteriormente resolver una ecuación matricial. Vamos a comenzar. Y entonces aquí nos da dos matrices, una A y otra B. Nos pide que comprobemos que son matrices regulares o inversibles y calcular sus respectivas inversas, como hemos dicho, y luego posteriormente nos pide que resolvamos una ecuación matricial. Vamos a comenzar con el apartado A, con la primera parte, que es comprobar que son regulares o inversibles. Hay una cosa muy simple: una matriz es regular o inversible tiene inversa cuando su determinante asociado no da 0. Así de simple. El determinante tiene que dar distinto de 0. Lo ponemos aquí en determinante, lo resolvemos multiplicando en cruz y comprobamos que evidentemente da menos 1 y por lo tanto no da 0. Al no dar 0, la matriz es regular y por lo tanto tiene inversa. A resolver un matriz de un determinante de 2 por 2 es muy sencillo. Basta, insisto, con multiplicar en cruz y restar. Quedaría menos 4 menos 3. Menos 4 más 3 da menos 1. El de la B le pasa exactamente lo mismo. Al hacer su determinante asociado a dicha matriz, pues vemos que multiplicando en cruz da menos 2 menos 3. Menos 2 más 3 da 1, da distinto de 0, por lo tanto la matriz B también es regular y también tiene inversa. Una vez que ya está hecho esa parte, nos pide que calculemos dichas matrices inversas, la de A y la de B. Bueno, para ello vamos a aplicar esta fórmula de aquí, que nos dice que hay que hacer el determinante de cada una de ellas y luego multiplicarlo por la traspuesta de su adjunta. Bueno, pues vamos a comenzar. En el caso de A, si esta era la matriz A, su determinante ya lo tenemos hecho hace un ratito para comprobar que sí que tenía inversa y daba menos 1, acordaros. Y para hacerlo lo más largo que hay que hacer es la matriz adjunta. La matriz adjunta a una matriz asociada de 2 por 2 es muy sencilla, porque basta con ir suprimiendo mentalmente columna y fila de cada término y ver el término que nos queda libre. Si lo hago, por ejemplo, con el primer término, con el 2, tachando columna y fila del 2, nos queda menos 2. Y ese sería el primer término. Pero aquí tengo yo que haceros una salvedad, y es que cuando la suma de la fila y de la columna, en este caso estamos haciendo término fila 1, columna 1, eso sume un número par, no hay que cambiar de signo el resultado obtenido, es decir, como nos ha dado menos 2 se queda tal cual. Pero cuando hagamos, por ejemplo, el adjunto del 3, que sería de la primera fila, segunda columna, 1 y 2 suma un número impar, el resultado, por eso lo he puesto en rojo, vamos a cambiarlo de signo. Es decir, como tachando columna y fila del 3 nos queda menos 1, en vez de menos 1 le ponemos más 1. ¿Por qué? Porque la suma de la columna y de la fila da un número, insisto, impar. Entonces, el adjunto, por ejemplo, de menos 1 le va a ocurrir lo mismo. Se encuentra en la fila 2, columna 1, suma un número impar, con lo cual su adjunto, en vez de ser 3, ponemos que es menos 3. Y en cambio el último, el del menos 2, tachando columna y fila de menos 2, como es la fila 2, 2, esto suma 4, es un número par, el 2, que sería su adjunto correspondiente, no hay que cambiarlo de signo. Se queda tal cual. Esa sería la adjunta de la matriz A. Y como ahora pide que haya su traspuesta, acordaos que eso consistía en cambiar o intercambiar filas por columna. Entonces la primera fila, que era menos 2, 1, pues se convierte en columna menos 2, 1. Y la segunda, menos 3, 2, lo mismo. Bien, ya tenemos la traspuesta de la adjunta de A.
Y para hallar su inversa, pues ya colocamos todos los elementos de la fórmula. 1 partido por el determinante de A, que en este caso dio menos 1, por la traspuesta del adjunto que dio menos 2, menos 3, 1, 2. Como esto da menos 1, basta con cambiar de signo los 4 términos y esa sería la inversa de A. 2, 3, menos 1, menos 2. Bien, vamos a hacer la de AB y así ya termináis de pillarlo. Entonces, lo primero, insisto, se hace el determinante, que ya lo teníamos hecho de antes, y daba 1. Y luego ahora vamos a proceder a ir averiguando los 4 términos de la adjunta de B. Tachando columna y fila del menos 1 nos queda 2 y ese no se cambia de signo. Tachando fila y columna del menos 3 da 1, pero esta sí que se cambia de signo, puesto que suman un número impar. Lo mismo que se cambia de signo es el adjunto del 1, que sería menos 3, por eso ponemos menos menos, ponemos más 3. Y el último, el del adjunto del 2, que es menos 1, ese no se cambia de signo porque suman un número par su fila y su columna. Esa sería la adjunta de B, su respectiva traspuesta sería 2 menos 1 en columna y 3 menos 1 también en columna, y entonces la inversa, como sería 1 entre 1, que es lo que dio el determinante, pues 1 entre 1 es 1, eso se queda, quiere decir que va a dar lo mismo. Esa sería la inversa de la B, 2, 3, menos 1, menos 1. Ya tenemos las dos inversas averiguadas, la de A y la de B. Y ahora procedemos a calcular lo que decía el apartado B, que era resolver esta ecuación matricial. Esta ecuación matricial, pues lo primero que hacemos es colocarla aquí, y para despejar X, acordaros que como no se puede dividir, porque dividir matrices no está inventado, como yo digo, pues la única opción que tenemos es, para suprimir esta A y ir dejando la X sola, pues multiplicamos en el lado izquierdo, aquí a la izquierda, por la inversa de A. Pero tenemos que hacer lo propio en el otro lado. Lo que hagamos a la izquierda lo tenemos que hacer en el lado derecho exactamente igual. Como en el lado izquierdo hemos multiplicado a la izquierda por la inversa de A, en el lado derecho también multiplicamos por la izquierda por la inversa de A. Y para suprimir la B procedemos a hacer lo mismo. En el lado izquierdo multiplicamos a la derecha por la inversa de B. Por lo tanto, en el lado derecho también ponemos multiplicando la inversa de B en ese lado derecho. El orden hay que respetarlo porque el producto de matrices no es conmutativo. No se puede poner las cosas alegremente multiplicando donde queramos. Lo que hagamos en un lado de la igualdad lo tenemos que hacer exactamente igual en el otro lado de la igualdad. Bien, la inversa de A por A, esto da la identidad, por X, y B por B menos 1 también da la identidad. Y esto se queda como está. Y entonces aquí ya la identidad por X y por la identidad, todo esto da X. ¿Por qué? Porque esto, cuando multiplicamos una matriz por la identidad, no le afecta en el resultado a nada. Total, que X es el resultado de esta operación. Y esta operación, como tenemos todas las matrices ya, tenemos respectivamente, por aquí tenemos la matriz A, tenemos aquí la matriz B, tenemos su correspondiente inversa, que las calculamos hace un ratito, la de A y la de B. Y entonces procedemos a hacer, para empezar, esta operación del paréntesis. A traspuesta menos 3B. A traspuesta, acordaros que consistía en cambiar filas por columna, es decir, 2, 3 lo ponemos en columna, menos 1, 2 lo ponemos, menos 1, menos 2 lo ponemos también en columna. Entonces, operando, nos queda, como es menos 3b, pues 3b sería multiplicar por 3 todos estos elementos, sería menos 3, menos 9, 3 y 6. Y entonces, haciendo la resta de estas dos matrices, nos queda así. Acordaos que se resta cada término con su correspondiente término de la otra matriz. Es decir, 2 menos menos 3, que serían 5, menos 1 menos menos 9 sería menos 1 más 9, que son 8, 3 menos 3, que obviamente da 0, y menos 2 menos 6, que da menos 8. Esta es la operación del paréntesis, con lo cual la X sería igual a la inversa de A, multiplicado por el resultado del paréntesis, y por la inversa de la B, que la tenemos aquí. Bien, este producto de tres matrices se hace paso a paso. Primero se multiplican las dos primeras y luego el resultado por la tercera. Las dos primeras, vamos a ir poniendo aquí, para multiplicar, acordaros que se multiplican fila por columna. Entonces, habrá que multiplicar 2, 3 por 5, 0. Es decir, el 2 por el 5, que da 10, el 3 por el 0, que da 0, 10 más 0, pues da 10. Ese sería el primer término. Aquí ahora hay que multiplicar 2, 3 por 8 menos 8, quedando 2 por 8, 16, 3 por menos 8, menos 24, 16 menos 24, que da menos 8. Una vez que hemos acabado con la primera fila, pasamos a la segunda, menos 1 por 5, menos 5, y menos 2 por 0 es 0, pues total que da menos 5 más 0, pues da menos 5. Y multiplicando los de la última fila por la última columna sería menos 1 por 8, que son menos 8,
y menos 2 por menos 8, que son más 16. Total, que menos 8 más 16 da un total de 8. Y esta matriz hay que multiplicarla por la inversa de b, que da 2, 3, menos 1, y procedemos lo mismo, a multiplicar fila por columna. 10 por 2, 20, menos 8 por menos 1 son más 8, 20 más 8 hacen un total de 28. Ese sería el primer término. Ahora, menos 10 por 3, 30, menos 8 por menos 1 más 8, 30 más 8, 38. Segundo término. Segunda fila por primera columna, menos 5 por 2, menos 10, y 8 por menos 1, menos 8, menos 10, menos 8, menos 18. Y última fila por última columna, quedaría menos 5 por 3, menos 15, y 8 por menos 1, menos 8. Total, menos 15 y menos 8, menos 23. Esa sería la matriz X que nos pedía el ejercicio. Espero que haya quedado claro. Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal de Academia Digo, el canal donde intentamos explicar las matemáticas de una forma fácil y sencilla. Hoy os traigo el tercer problema del examen de BAU de la prueba de junio de 2020, que es un problema de matemáticas de ciencias naturales, concretamente un problema de optimización, de aplicación de derivadas, que espero que sea de vuestra ayuda. No olvidaros que miércoles y domingo suelo subir tutoriales nuevos, así que darle a la campana y suscribiros. Espero que sea de vuestro agrado todo el ejercicio. Nada, sin más dilación, intro y comenzamos. El ejercicio nos dice que de entre todos los triángulos rectángulos cuya hipotenusa mide 4 metros, determinar las dimensiones de aquel cuya área es máxima, y nos pide también que calculemos cuál es el valor de dicha área máxima. Bien, vamos a comenzar teniendo en cuenta lo siguiente. Para realizar un problema de optimización hay un guión preestablecido que ahora os lo pondré por aquí, y lo primero que tenemos que hacer es un dibujo que os ayuda mucho. Entonces tenemos aquí un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 4 metros como nos dice el ejercicio, y los catetos, como los desconocemos, a uno lo llamo X y a otro Y. Bien, como es un triángulo rectángulo, podemos aplicar para empezar el teorema de Pitágoras, que os recuerdo que nos decía que la hipotenusa de un triángulo rectángulo al cuadrado era igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado, con lo cual nos va a quedar, aplicándolo a este ejercicio, 4, que es la hipotenusa al cuadrado, igual a x cuadrado más y cuadrado. Eso por un lado. Y por otro lado, como nos pide que el área sea máxima, en la fórmula del área del triángulo, os recuerdo que era base por altura entre 2, con lo cual en este caso sería x por y partido por 2. Bien, una vez que tenemos ya las dos ecuaciones, el guión que os he dicho antes, los pasos para realizar un problema de optimización son los siguientes. Este es el primero de aquí, voy a poner aquí la lista. El primero es despejar una de las incógnitas de la ecuación completa. En este caso la ecuación completa es esta de aquí arriba, la que lleva el 4 al cuadrado, con lo cual si por ejemplo procedemos a despejar y sería este 4 al cuadrado, obviamente son 16, la x cuadrado que está aquí positiva pasaría negativa al otro lado, y para quitar el cuadrado de la y habría que hacer la raíz cuadrada, con lo cual y sería igual a la raíz cuadrada de 16 menos x cuadrado. Insisto, las tres cosas que he hecho ha sido poner en vez de 4 al cuadrado obviamente 16, que es su valor, la x cuadrado le he pasado negativa, y para quitar el cuadrado de la y le he puesto la raíz cuadrada. Ya tengo la y despejada, y el segundo de los pasos nos dice que sustituyamos en la ecuación que queramos optimizar, que en este caso está la del área, que es la que queremos que sea un área máxima. Pues bien, donde pone y, vamos a poner en su lugar 16 menos x cuadrado. Nos quedaría así, x por 16 menos x cuadrado partido todo por 2. Bien, el tercer paso de la lista de los pasos para optimizar un problema es agrupar. Y agrupar aquí en este caso, vamos a agrupar un poquito. Para empezar, esta x, para que sea más cómoda, la vamos a introducir dentro de esta raíz cuadrada. ¿Cómo se introducía un elemento, un factor dentro de una raíz cuadrada? Pues multiplicando a todos los elementos que tenía dentro y elevándolo previamente al índice de la raíz. Como esta raíz es cuadrada, habrá que meter esta x elevada al cuadrado. Y x cuadrado multiplicado por esta expresión nos va a quedar del siguiente modo. He dejado el un medio fuera para que no me moleste, y dentro me va a quedar 16x cuadrado, que es el resultado de multiplicar esta x elevada al cuadrado aquí dentro, menos x cuadrado por x cuadrado va a dar x a la cuarta. Insisto, he introducido esta x dentro de la raíz multiplicando a estos factores, pero elevándolo previamente al cuadrado.
Bien, una vez que lo tenemos así, que ya no podemos agrupar más, lo que vamos a hacer ahora es, el siguiente paso, el cuarto, es el derivar y simplificar la expresión al máximo. Y entonces aquí, para derivar esta expresión, como un medio es una constante, que lo he puesto de esta forma para que sea más simple, la derivada nos quedaría a' igual a la constante tal y como está. Ahora habría que derivar la raíz, que la raíz de una función se deriva del siguiente modo: 1 partido por 2 veces la raíz de dicha función, y luego por la derivada de la función interior, que sería en este caso 32x menos 4x cubo. Entonces, como nos pide que agrupemos y simplifiquemos, pues nos va a quedar aquí del siguiente modo. De momento, el 32x menos 4x cubo multiplicaría a este 1 de aquí arriba, y estos dos doses daría aquí 4, con lo cual nos va a quedar a' igual a 32x menos 4x cubo partido de 4 por la raíz de 16x cuadrado menos x a la cuarta. Puesto que todos los términos son divisibles entre 4, simplificando nos va a quedar del siguiente modo: arriba en el numerador 8x menos x cubo, y ya el 4 desaparece, solo queda la raíz en el denominador. Y entonces ya, una vez que hayamos simplificado la derivada al máximo, procedemos a hacer el quinto y último paso, que es igualar dicha derivada a 0. Esta derivada la igualamos a 0 y nos queda del siguiente modo. Y ya vamos a continuar en la diapositiva siguiente, y espero que vayáis entendiendo todos los pasos como lo hemos hecho. De momento ahora igualamos la derivada a 0. Lo he colocado aquí de nuevo para que no os perdáis. Y entonces ahora pues vamos a poner también el triángulo tal y como estaba, la hipotenusa y los dos catetos, para que ahora, conforme averigüemos su valor, lo pongamos aquí, ya quede bien clarito. Y como lo que primero habrá que hacer es operar con esta fracción, y este denominador, como está aquí dividiendo, pasaría multiplicando, y cualquier cosa por 0 recuerdo que daba 0, con lo cual solo me queda 8x menos x cubo igual a 0. Esta ecuación, para hacerla, lo que hay que hacer, como no lleva término independiente, es extraer factor común, y el factor que está repetido es la x, con lo cual nos va a quedar x que multiplica a 8 menos x cuadrado, y todo eso igual a 0. Sé que está bien hecho el factor común, porque si yo esta x la multiplico por el 8 me quedaría 8x, y x por menos x cuadrado daría menos x cubo. Esta es una prueba para saber que un factor común está bien hecho. Multiplicando tendría que darnos de nuevo lo que teníamos ahí arriba. Bien, pues bueno, una vez que ya está hecho el factor común, el producto de estos dos factores se irá a 0, o bien la x de fuera es 0. Esa no es válida, porque si x valiera a 0 no habría triángulo, obviamente. Su área sería mínima, sería una línea recta solamente. Y entonces la otra opción es que 8 menos x cuadrado valga 0, o lo que es lo mismo, x igual a más menos, pasando el 8 hasta lo que he hecho ha sido despejar del siguiente modo: el 8 lo he pasado con negativo y menos daba más. Entonces, para quitar el cuadrado ponemos más menos, evidentemente aquí solo puede ser más porque x es una distancia y no puede ser positiva, la raíz de 8. Y la raíz de 8 lo que he hecho es ponerla como 2 raíz de 2. Os recuerdo que esto es factorizar el 8 y extraer el máximo de factores posibles. Si no os acordáis, ahora os pondré un enlace por aquí y en la descripción del tutorial de operaciones con radicales, cómo se extraen factores de una raíz, por si no lo recordáis y queréis echarle un vistazo. Lo tengo subido a mi canal ya hace un tiempo. Una vez que tenemos el valor de x, vamos a comprobar que realmente se trata de un valor máximo, y entonces para eso colocamos la recta real, colocamos el 2 raíz de 2 por aquí. Pensemos que raíz de 2 es 1,41 aproximadamente, al multiplicarlo por 2 serían 2,80 y tantos. Pues bueno, pues le podemos dar, por ejemplo, de aquí el valor, un valor anterior, el 1, y de aquí un valor posterior, luego le daremos el 3. Esos valores los vamos a sustituir en la derivada. Y entonces, si da positivo, es porque en ese tramo la función será creciente. Como por ejemplo, al darle el 1 nos va a quedar 8 por 1 menos 1 al cubo, eso da 8 menos 1, o sea 7, partido por la raíz de 15, que también es positiva, que es lo que da esta operación. Pues toda esta operación, al dar positivo, nos está diciendo que desde menos infinito hasta 2 raíz de 2 la función es creciente. Y ahora, dándole el valor 3, pues sustituyendo en la derivada, nos va a quedar aquí 8 por 3, 24, menos 27 daría menos 3, abajo esta operación da positivo, menos entre más da menos, con lo cual aquí es decreciente del 2 raíz de 2 en adelante. Primero subía, luego bajaba. Evidentemente, si primero crece y luego decrece, es porque en el 2 raíz de 2 hay un máximo. Y hemos comprobado que realmente el valor obtenido es el que buscábamos para el ejercicio. El área obtenida luego con este valor será el área máxima. Bien, para hallar dicha área, previamente tenemos que averiguar el valor de y. Os recuerdo que y despejada era 16, la raíz de 16 menos x cuadrado. Como x ya tenemos claro que era la raíz de 2 raíz de 2, pues 2 raíz de 2 al cuadrado, esto da 8, 16 menos 8, o lo que es lo mismo, nos va a dar la raíz de 8.
y en definitiva la y también vale 2 raíz de 2, poniéndolo de esta forma, extrayendo el máximo de factores posibles. Al tener x y tener y, os recuerdo que el área del triángulo era base por altura, x por y, entre 2, solo hay que sustituir la x y la y por los valores obtenidos. Operamos 2 raíz de 2 por 2 raíz de 2 va a darnos 4 raíz de 4 en el numerador partido por 2. Como la raíz de 4 es 2, 2 por 4 8, 8 entre 2 daría 4. El área vale 4 metros cuadrados. Espero que haya quedado claro este ejercicio número 3 del examen de BAU. No perderos ninguna de las novedades que miércoles y domingo suelo subir a mi canal, entre ellas el resto del examen de la prueba de BAU de julio de 2020. Bien amigos, hasta la próxima, nos vemos en el próximo tutorial. Adiós. Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal de Academia Diego, el canal donde intentamos explicar las matemáticas de una forma fácil y sencilla. Hoy os traigo el ejercicio número 4 de este examen. Lleva por un lado la resolución de una integral y luego el cálculo de un área de un recinto limitado por dicha función y más elementos que ahora aparecerán. Bueno, vamos a comenzar aquí. Por ejemplo, la integral nos dice que se trata de calcular la integral de la raíz de x dividido entre 1 más raíz de x. Esta integral es una integral, puesto que son del mismo grado arriba que abajo en el denominador y en el numerador, pues vamos a hacerla por un cambio de variable o sustitución, que también se le llama, llamándole, por ejemplo en este caso vamos a llamarle t a raíz de x, y derivando, por lo tanto nos va a quedar derivada de t igual a 1 partido por 2 raíz de x por diferencial de x. Despejando este diferencial de x para posteriormente sustituirlo ahí, nos va a quedar que diferencial de x sería este 2 raíz de x que divide, pasaría multiplicando 2 raíz de x por diferencial de t. Y entonces, claro, como raíz de x, os recuerdo que era t, esta expresión también se puede expresar como del siguiente modo: diferencial de x igual a 2t diferencial de t. Bien, una vez que ya lo tenemos todo el cambio hecho, acordaros de lo que he dicho, he cambiado t por raíz de x, hemos derivado ambos miembros, y puesto que en la derivada también aparece la raíz y la raíz de x era t, pues lo he vuelto a sustituir para que solo queden t's, porque un cambio de variable o sustitución evidentemente lo que nos indica es que hay que sustituir todas las variables, todo lo que ya no puede aparecer x, todo pues solo tienen que aparecer t's. Y entonces sustituyendo nos va a quedar de momento así: integral de t partido por 1 más t, y en vez de diferencial de x, 2t diferencial de t. Así ahora operando nos va a quedar integral de 2t cuadrado, 2 lo sacado fuera, y arriba t por t va a quedar t cuadrado entre 1 más t diferencial de t. Esta integral, que lleva un monomio arriba y un binomio abajo, y el monomio de arriba es de mayor grado que el de abajo, cuando tenemos el cociente de dos polinomios en general en una fracción dentro de una integral, pues si el grado del numerador es mayor o igual que el del denominador, se resolvía pues una integral racional tipo 1 que se resuelve haciendo esta fórmula, aplicando esta fórmula, que consiste en dividir el polinomio de arriba entre el polinomio de abajo y luego ya aplicar esta fórmula, que es la integral del dividendo entre el divisor igual a la integral del cociente más la integral del resto entre el divisor. Es decir, de una integral, por llamarle de alguna forma fea, salen dos integrales mucho más sencillas de resolver. Bien, entonces aquí, pues vamos a hacer la división, procedemos a hacer la división. Entonces sería t cuadrado dividido entre t más 1, que sería el divisor, y entonces t cuadrado entre t cabe a t, y entonces t por 1 es t, vendría para acá como menos t, acordaros que se cambia de signo, t por t daría t cuadrado, vendría como menos t cuadrado, esta t cuadrado positiva y esta negativa se anularían, y entonces solo nos queda menos t, que al dividirlo entre t, pues daría a menos 1, menos 1 por 1 da menos 1, aquí se pone más 1, y menos 1 por t da menos t, pero aquí se pone más t. Menos t más t también se anulan, y entonces nos queda aquí 1 de resto. Bien, pues este es el resto, este es el cociente, divisor y dividendo. Entonces ahora aplicamos la fórmula del igual en adelante. Como hemos dicho, de una integral más compleja vamos a transformarlo en dos integrales mucho más sencillas, teniendo en cuenta que este 2 hay que llevar mucho cuidado con él. Entonces nos queda 2 por la integral por un lado del cociente, que era t menos 1, más 2 también por la integral del resto, que era 1, entre el divisor, que era t más 1, por diferencial de t. Estas dos integrales ya son muy sencillas. La integral de t es t cuadrado entre 2, y la de menos 1 pues será menos t. Pues 2 va a multiplicar a t cuadrado entre 2, y 2 por menos t pues va a dar menos 2t. Ya he multiplicado el 2 por lo que daba la integral.
Y en el otro lado, la otra integral sería 2 y al tener 1 partido por t más 1, siempre que arriba estaba la derivada de lo de abajo en una integral, la solución directamente era el logaritmo neperiano del denominador. Por lo tanto va a quedar, esta es la fórmula, cuando tenemos en una integral abajo una función y arriba su derivada, la solución es el logaritmo neperiano del denominador. Por lo tanto aquí va a dar, como hemos dicho, 2 por logaritmo neperiano de t más 1, que es el denominador. Bien, aquí los dos 2 nos los podemos suprimir y entonces ya nos quedaría del siguiente modo. T, recordaos que era raíz de x, entonces para deshacer el cambio, si aquí pone t cuadrado, pues una raíz al cuadrado, acordaos que se anula y va a quedar x. Menos 2 por raíz de x, que era la t, más 2 logaritmo neperiano de raíz de x más 1, que es t más 1. Y todo ello más c. Ya tenemos la integral resuelta. Espero que haya quedado claro que primero la hemos hecho por sustitución en el primer paso y en el segundo es una integral racional de tipo 1. Bien, pues espero que vaya quedando claro. Vamos a hacer la segunda parte del problema, que nos pedía que calculáramos o determináramos el área del recinto limitado por el eje OX, la gráfica de la función precisamente de la cual acabamos de hacer su integral, raíz de x partido por 1 más raíz de x, y la recta x igual a 1. Bueno, pues procedemos a hacer lo siguiente. Lo primero, vamos a igualar esta función a 0 para ver dónde corta al eje OX. Con lo cual, aquí si os dais cuenta, el 1 más raíz de x que divide pasaría multiplicando y se iría, nos quedaría raíz de x igual a 0, y elevando al cuadrado a ambos miembros, la raíz se iría, y entonces quedaría x igual a 0. Ya vemos que al eje OX lo corta en el 0. Entonces, como va hasta el 1, la situación sería una cosa así. Este es el eje de coordenadas. Aquí he representado de color marrón clarito la función dándole valores a raíz de x partido por 1 más raíz de x. Y aquí he representado la recta x igual a 1. Entonces el área del recinto que nos pide, como es con el eje OX, pues va a ser evidentemente este área de aquí, que es destacado de color así violeta. Bueno, pues vamos a hacer el ejercicio y entonces aquí ahora el área se calculaba del siguiente modo. Como sabemos que empieza en el 0 y termina en el 1, nuestra área será la integral de 0 a 1 de la función que cubre por arriba, que era raíz de x partido por 1 más raíz de x, menos la que cierra por debajo, que al ser el eje OX, que es x igual a 0, pues por eso no lo he puesto. Entonces esta integral precisamente es la que hemos hecho en el apartado anterior, sabemos lo que da, y entonces aquí para resolverlo el área sería la solución de esta expresión, de 0 a 1 del valor de la integral, que ya lo tenemos hecho, insisto, del apartado anterior. Y para resolver este área basta con resolverlo del siguiente modo, que es muy sencillo. Sustituimos todas las x primero por 1, luego por 0 y restamos los resultados. Esto es la regla de Barrow, y así es que se calcula el área de un recinto limitado entre una función y el eje x en este caso. Entonces, sustituyendo por 1 nos va a quedar 1 menos 2 raíz de 1 más 2 logaritmo neperiano de raíz de 1 más 1, menos, y sustituyendo el 0, pues nos va a quedar 0, menos 2 raíz de 0, más 2 por logaritmo neperiano de raíz de 0 más 1. Operamos y nos queda, la raíz de 1 es 1, entonces aquí va a quedar 1, menos 2 por 1, que son menos 2, más 2 por el logaritmo neperiano de 1 más 1. Menos, y aquí toda esta expresión da 0, porque raíz de 0 es 0 y logaritmo neperiano de 1 también es 0. Conclusión, el área es, aquí operando y agrupando, 2 logaritmo neperiano de 2 menos 1, que es el resultado que da 1 menos 2, y todo ello unidades cuadradas. Espero que haya quedado claro. El ejercicio número 6 de la prueba de BAU de Matemáticas de Ciencias Naturales de 2020, de junio de 2020, de Murcia, nos dice que consideremos la recta R de esta ecuación y el plano pi con esta otra ecuación. La recta R está en forma continua y el plano pi está en forma general. Y nos pide lo primero que calculemos la posición relativa de la recta y del plano. Bien, vamos a calcular los elementos, los distintos elementos tanto de la recta como del plano. De la recta sabemos que su vector director son los denominadores al estar en continua, es decir, 2, 1, 0, ese es el vector de la recta R. Y su punto serían las componentes de estas de aquí de arriba, pero cambiar de signo, es decir, menos 1, 2 y 1. Esas son las coordenadas del punto de la recta R, punto y vector. Y por otro lado, del plano
tenemos claro que los coeficientes de x, de y, de z, es decir, 1, menos 2 y menos 1, son las componentes de un vector normal, es decir, perpendicular al plano. Bien, lo primero que hay que hacer es el producto escalar de esos dos vectores, de la recta y del plano, para intentar ya ver qué posición relativa ocupan los mismos. Y entonces, pues, hacemos el producto escalar, que os recuerdo que era multiplicar las tres componentes de un vector con las tres del otro, componente a componente. Es decir, el 2 por el 1 quedaría 2, el 1 por el menos 2 queda menos 2 y el 0 por el menos 1 queda 0. Como esa operación 2 menos 2 más 0 da 0, nos está indicando que vector de la recta R y el vector normal de pi son perpendiculares, los vectores. Entonces nos está indicando que el plano pi y la recta R o bien son paralelos o bien la recta está contenida en el plano. Con un dibujo lo vais a ver más claro. Aquí tenemos las dos posiciones de la recta R que con respecto a pi pueden ser o estar contenida en el plano o ser paralelo, puesto que el vector normal del plano, que sería este de color rojo, y los vectores directores de la recta, que serían estos de color blanco, entre sí son perpendiculares, puesto que su producto escalar ha dado 0. Bien, entonces para discernir o para aclarar si son paralelos o coincidentes, tiene que ocurrir una cosa muy simple. Si fueran coincidentes, el punto que sabemos de esta recta, que sería el punto menos 1, 2, 1, pertenecería al plano pi. De lo contrario, si no perteneciera, es que está exterior la recta y por lo tanto la recta es solo paralela, no coincidente. Y eso es lo que vamos a comprobar. Vamos a sustituir las coordenadas del punto P su R, que es menos 1, 2, 1, dentro de la ecuación del plano pi, que la he ordenado, he pasado el 4 a la izquierda, por eso ahora es negativo, y nos quedaría x menos 2y menos z igual a, o sea, menos 4 igual a 0. Entonces, sustituyendo, insisto, el punto P su R en ese plano, nos va a quedar menos 1 aquí en la x, el 2 aquí en la y y el 1 aquí en la z. Y hacemos la operación, nos queda menos 1, menos 2 por 2, menos 1, menos 4 igual a 0. Esto da, aquí da menos 1, aquí da menos 4, menos 1 y menos 4. Haciendo toda esta operación, lógicamente, da menos 10, que no es 0, esto es falso, con lo que nos está indicando que el punto P su R no pertenece a pi. Lo que nos está indicando que la opción buena es que la recta sea solo paralela al plano. Recta y plano son paralelos. Espero que haya quedado claro. El apartado B de este ejercicio nos dice que en caso de que la recta corte al plano, calcule el punto de corte y el ángulo que forman. Pero esto no es el caso porque os recuerdo que la recta y el plano han salido paralelos. Dice que en caso contrario, evidentemente es nuestro caso, que calculemos la distancia que hay entre recta y plano. Pues evidentemente tenemos que calcular la distancia que hay entre el plano pi y la recta R. Dicha distancia vemos que coincide con la distancia existente entre el punto de la recta R, porque al ser paralelo cualquier punto de la recta R se encuentra a la misma distancia que el resto del plano pi. Entonces, calculando la distancia de un punto a un plano con su fórmula correspondiente, que es esta de aquí, pues lo único que ya tendríamos calculada la distancia entre recta y plano. Es decir, la recta entre el plano pi y el punto de la recta R coincide con la distancia general entre la recta R y el plano pi. Bien, la distancia de un punto a un plano, vemos que esta es la fórmula, va en valor absoluto. Como todas las distancias, una distancia no puede ser negativa, es metafísicamente imposible, con lo cual siempre irá en valor absoluto. Y para calcularla, lo único que tenemos es que sustituir las tres componentes del punto de la recta R menos 1, 2, 1 en esta x y z del plano pi. Y entonces se nos queda aplicando esta fórmula del siguiente modo. La A, que sería 1, multiplicado por menos 1, que es la primera componente del punto, más la B, que en este caso es menos 2, que es el segundo coeficiente de y, multiplicado por la segunda componente del punto, que era 2, más la C, que es menos 1, que multiplica a 1, que es la tercera y última componente del punto, y luego ya menos 4, todo eso en el numerador. Y abajo en el denominador la raíz cuadrada, el vector normalizado de 1, menos 2, menos 1, que era el vector normal del plano pi. Entonces, haciendo operaciones, arriba nos va a quedar del siguiente modo: menos 1, menos 4, menos 1 y menos 4. Y abajo en el denominador 1 al cuadrado 1, menos 2 al cuadrado 4 y menos 1 al cuadrado 1 también. Total, que arriba nos va a quedar, haciendo la operación,
nos queda el 10, porque aunque da menos 10, al ir en valor absoluto se pone positivo, como hemos dicho, una distancia no puede ser negativa, partido por la raíz de 1 más 4 más 1, que son la raíz de 6. Para cuando quede raíz en el denominador es mejor racionalizar, que os recuerdo que era multiplicar ambos términos por la raíz del denominador, en este caso, porque este es el caso más sencillo de racionalización. Operando en el numerador nos quedará 10 por raíz de 6 y en el denominador raíz de 6 por raíz de 6 es raíz de 6 al cuadrado y evidentemente el cuadrado con la raíz se anularía, quedando un 6 en el denominador. Simplificando ambos términos entre 2, puesto que son dos coeficientes pares, nos queda que la distancia del plano al punto o del punto al plano, que equivalía, os recuerdo, a la distancia del plano a la recta, que es la que nos pedía el problema, pues dicha distancia es igual a 5 raíz de 6, todo ello entre 3 unidades. Espero que haya quedado claro. Vamos con el apartado C. En el apartado C nos pide que determinemos el plano π', que contiene a la recta R y a su vez es perpendicular al plano π. Bien, aquí tenemos los dos elementos que daba el problema, la recta y el plano. Vamos a colocar todos los elementos con un gráfico que se vea más claro. Colocamos primero el plano π', que es el que queremos hallar. Dentro, contenido en este plano, vamos a colocar la recta R con los datos que sabemos, que son su punto y su vector, que ya lo pusimos antes. El punto queda los coeficientes cambiados de signo de aquí arriba, o sea, menos los términos de aquí arriba, que sería del numerador, menos 1, 2 y 1, y el vector, que son los denominadores, lógicamente. Y vamos a colocar también el plano π, que es el que era perpendicular a este plano, π'I'. Su vector normal lo dibujaríamos aquí, que sería 1, menos 2 y menos 1, y lo podemos trasladar aquí dentro, porque los vectores, mientras no cambien de dirección, se pueden trasladar, son móviles, y entonces ya tenemos este vector también que estaría dentro del plano que queremos hallar. Os recuerdo que para hallar la ecuación de un plano en forma general, por ejemplo, se necesita saber un punto y dos vectores, y precisamente es lo que tengo ya aquí. Tengo un punto, el punto P sub R, menos 1, 2, 1, y dos vectores, uno el de la propia recta, el VR, y otro el vector normal de π, que lo hemos trasladado, el vector normal de π lo hemos trasladado aquí dentro de π'I'. Entonces ya tengo elementos suficientes para poder calcular la ecuación general del plano π'I'. Os recuerdo que era un determinante en el que se ponía x menos la primera coordenada del punto, y menos la segunda coordenada del punto, y z menos la tercera componente del punto. Y debajo dos vectores que pertenecieran a dicho plano, como son 2, 1, 0, el de la recta que está dentro del plano, y el 1, menos 2, menos 1, que es el que hemos trasladado al vector normal del plano π. Bien, pues ya tenemos todos los elementos. Para resolver este determinante lo tenemos que resolver e igualar a 0. Y entonces se resuelve del siguiente modo. Vamos a hacerlo por los elementos de la primera fila. Aquí ponemos x más 1, que es el primer término, y lo vamos a multiplicar por su adjunto, que consistía en poner el determinante que quedaba después de tachar su columna y su fila. Es decir, 1, 0, menos 2, menos 1. Luego el de la i, que acordaros que siempre va cambiado de signo, es decir, siempre lleva un menos. Y menos 2 por su adjunto, que sería lo que queda después de tachar columna y fila, quedaría 2, 0, 1 y menos 1. Y luego por último el de la z, ese no se cambia de signo, se queda con más, como está, más z menos 1, por su adjunto, que es el resultado de tachar fila y columna, 2, 1, 1 menos 2, y todo esto, el resultado, insisto, se iguala a 0. Entonces aquí vamos resolviendo. Este determinante, como es de 2 por 2, recuerdo que era multiplicar en cruz y restar, con lo cual nos va a quedar menos 1, más 0, pues eso da menos 1 menos 0 da menos 1, y ese menos 1 multiplica a x menos 1, con lo cual nos va a quedar menos x menos 1. Insisto, esta operación da menos 1, que multiplicado por la x más 1, pues nos queda menos x menos 1. Aquí tenemos que llevar un poquito de cuidado, porque el determinante daría menos 2, menos 0 da menos 2, pero que aquí, como llevamos menos, nos va a quedar en este caso más 2, que multiplicado por i sería 2i, y multiplicado por menos 2 da menos 4. Insisto con lo que he hecho aquí, quiero hacerlo despacio para que se entienda. Hacemos la multiplicación en cruz para resolver el determinante, que nos queda menos 2, menos 0 da menos 2. Y este menos 2 multiplicado por este menos de aquí fuera se convertiría en un más 2, que multiplicado por i menos 2 da respectivamente más 2i menos 4. Vamos al último. Hacemos la operación primero del determinante, que quedaría menos 4 menos 1, acordaos que se multiplica en cruz y se resta, dando menos 5.
como no se cambia de signo, se queda con menos 5, y ese menos 5 multiplicado por z menos 1, pues nos va a quedar menos 5z más 5. Y todo esto igual a 0. Entonces esto lo agrupamos y nos queda menos x más 2y menos 5z, y aquí menos 1 menos 4 son menos 5, y menos 5 más 5 daría 0, o sea, no quedarían términos independientes. Entonces la ecuación definitiva del plano pi' que nos pedía el problema sería, lo he cambiado de signo porque queda mejor que la x sea positiva, pero bueno, eso es cuestión de estética, no es de matemáticas, obviamente. X menos 2y más 5z igual a 0. Os traigo el ejercicio número 7 de la prueba de BAU de matemáticas aplicadas a las ciencias naturales de junio de 2020 aquí en la región de Murcia, el cual es un problema de probabilidad de distribución binomial. Vamos a resolverlo. Entonces nos dice lo siguiente: una urna contiene 2 bolas blancas y 3 rojas. Consideramos la variable aleatoria que cuenta el número de bolas blancas, solo de las blancas, que se obtienen al repetir 9 veces el siguiente experimento. El experimento consiste en sacar una bola de la urna y después de anotar el color se devuelve de nuevo la bola a la urna para que siempre estén todas las bolas dentro de la urna las mismas y no cambie por eso es una distribución binomial, porque las condiciones son siempre las mismas. El apartado A nos pide qué tipo de distribución sigue dicha variable aleatoria y cuáles son sus parámetros. El B nos pide cuál es la media y la desviación típica de esta distribución. Y por último, en el apartado C nos pide cuál es la probabilidad de que el número de bolas anotado sea menor o igual que 4. Vamos a comenzar con el apartado A, poniendo previamente aquí los datos. Los datos que tenemos, que es n, el número de veces que repetimos el experimento, que son 9. La probabilidad de obtener bola blanca, que es al fin y al cabo lo que nos pide, pensemos que en la urna hay 2 bolas blancas y 3 rojas, es decir, 2 de 5. Esa es la proporción de bolas blancas que hay, por lo tanto la probabilidad de que al introducir la mano dentro de la urna extraigamos al azar una bola blanca será 2/5. Esa sería P. Y la probabilidad obviamente de que no ocurra tal suceso, pues sería lo contrario, 1 menos 0,4, que es lo que daba 2/5, por lo tanto será 0,6. Entonces se trata de una variable binomial con n9 y de p 0,4. Acordaos que para definir una variable se escribe la n y la p cuando es binomial. Entonces aquí lo he puesto bien puestecillo para que se entienda. Se trata de una variable aleatoria discreta x que sigue una distribución binomial np, como hemos dicho, donde x representa el número de bolas blancas, insisto, porque solo le hacemos caso al número de bolas blancas. Por eso p era la probabilidad de extraer una bola blanca. Bien, ya tenemos el apartado A. El apartado B nos pedía que calculáramos la media y la desviación típica. Pues bien, la media de una distribución binomial se calcula haciendo n por p. Esa es la media, n por p. Con lo cual la n, como valía 9 y la p vale 0,4, pues 9 por 0,4 da 3,6. Esa sería la media. Y la desviación típica se calcula haciendo la raíz cuadrada de n por p y por q. Haciendo toda esa operación queda la raíz cuadrada de 9 por 0,4 por 0,6, y todo eso hecho a la raíz y todo ya da 1,4697. Esa sería la desviación típica. Ya tenemos media y tenemos desviación típica. Vamos al apartado C, que era el último que nos pedía este problema. El apartado C nos pedía cuál era la probabilidad de que el número de bolas anotado sea menor o igual que 4. Bien, entonces, para acordaros que la fórmula de la distribución binomial, para el que no lo recuerde, os la pongo aquí ahora. Entonces, lógicamente, si me está pidiendo que la probabilidad de que el número obtenido de bolas blancas sea menor o igual que 4, pensemos que nos va a valer cuando hagamos el experimento y no tengamos ninguna de las 9 veces que hemos extraído una bola, ninguna blanca, o solo una, o solo 2, 3 o hasta 4. Eso es lo que nos pide el problema, que cuando repitamos el experimento 9 veces obtengamos el número de bolas blancas sea o bien 0, o bien 1, o 2, o 3 o 4, porque nos pide que sea menor o igual que 4.
La fórmula de distribución binomial es esta de aquí y esa es la que hay que poner en práctica tanto para 0, para 1, para 2, para 3 y para 4. Y luego cuando tengamos todas las probabilidades, pues las sumamos y ya tenemos el ejercicio resuelto. La probabilidad de que obtengamos 0 bolas blancas aplicando la fórmula será 9 sobre 0, porque la n valdría 9, como ya sabéis. La k en este caso es el número de bolas blancas que queremos, que es ninguna, 0, por 0,4, que es la probabilidad de salir bola blanca, como ya hemos visto, elevado a 0, y por 0,6, que es la probabilidad que no sea blanca, en este caso elevado a n menos k, es decir, a 9 menos 0, que sería 9. Haciendo toda esta operación nos queda 9 sobre 0 da 1, acordaros, y 0,4 elevado a 0 también da 1. Total que 0,6 elevado a 9 da aproximadamente 0,0101. Lo de que 9 sobre 0 sea 1, no lo tengo aquí explicado, pero lo tengo explicado en otros tutoriales. Es un número combinatorio que se puede resolver con la calculadora. Yo os dejaré ahora un enlace donde está explicado claramente, con el triángulo de Tartaglia. Se puede hacer de las dos formas. Ahora os pondré aquí un enlace por si no lo controláis, para que veáis cómo se calculan los números combinatorios. Bien, bueno, pues vamos a continuar. Vamos a calcular p de x igual a 1, pues sería hacer la misma fórmula, pero para cuando la k vale 1. Por lo tanto nos va a quedar 9 sobre 1, 0,4 que era la p elevado a 1, a la k, y por 0,6 elevado a 9 menos 1, que son 8. Haciendo toda esta operación nos queda 0,0605. Luego a la de p de x igual a 2, procedemos a aplicar de nuevo la fórmula, 9 sobre 2 por 0,4 elevado a 2 y por 0,6 elevado a 9 menos 2, es decir, a 7. Haciendo toda esta operación con la calculadora nos queda 0,1612. Bien, luego por último aquí tenemos, ahora que calcular, faltan todavía dos más, la de 3 y la de 4. La de 3 sería 9 sobre 3 por 0,4 elevado a 3 y por 0,6 elevado a 9 menos 3, que son 6. Entonces, haciendo toda esta operación nos queda 0,2508. Y por último la de p de x igual a 4, que es la última que hay que calcular, porque pedía menor o igual que 4, por eso el 4 está incluido. Sería 9 sobre 4 por 0,4, que era p elevado a 4, y por el número de fracasos que vamos a tener, que es 0,6, es elevado a 5, que son los que no queremos que sean blancas. Entonces, pues haciendo toda esta operación nos queda 0,2508 también. Lo sumamos todo y esta sería la probabilidad de que obtengamos el número de bola blanca sea menor o igual que 4, 0,7334. Espero que haya quedado claro. Hoy os traigo el ejercicio número 8, perteneciente al examen de la prueba de BAU de matemáticas aplicadas a las ciencias naturales, correspondiente a junio de 2020. Espero que os sirva de ayuda en vuestros estudios. Este es el último de los ejercicios ya que consta este examen, porque solo tiene 8 ejercicios. Espero que os haya servido de ayuda. Venga, pues vamos a comenzar directamente con el problema que nos dice, es un problema por cierto de probabilidad y de operaciones con sucesos. El ejercicio nos dice que en una determinada población el 40% de los individuos lee diariamente la prensa. El 75% ve diariamente las noticias en televisión y además el 25% de los individuos lee la prensa y ve las noticias en televisión, es decir, hace las dos cosas. El primer apartado de este ejercicio nos dice que si son independientes los sucesos, leer diariamente la prensa y ver diariamente las noticias de televisión. Lo primero que vamos a colocar aquí es los datos que nos daba el problema, y entonces tenemos que la probabilidad de que lea la prensa es de 0,4, de que vea las noticias en televisión es 0,75 y de que haga las dos cosas al mismo tiempo es de 0,25. Estos son los tres datos que daba el problema. Y entonces, para calcular si son o no independientes, tenemos que saber que la probabilidad de que dos sucesos A y B sean independientes será aquella cuando se cumple que el producto de sus probabilidades coincide directamente con la intersección de las mismas. Entonces, el producto de las probabilidades de prensa y televisión sería 0,4 por 0,75 y eso debería de ser igual a 0,25, pero como no lo es porque esta operación da 0,3 y eso es distinto de 0,25, deducimos que los sucesos no son independientes. Estos dos sucesos, leer la prensa diariamente y ver diariamente las noticias en televisión, no son independientes, son dependientes.
Vamos al apartado B de este ejercicio, que nos pide que cuál es la probabilidad de que un individuo lea la prensa diariamente pero no vea las noticias en la televisión. Es decir, básicamente nos está pidiendo, bueno, aquí he puesto los datos de nuevo para que no los tengamos todos presentes. Todos estos son los datos que daba el problema. Y entonces lo que nos está pidiendo es que el individuo lea la prensa pero al mismo tiempo no vea la televisión. Bien, eso se deduce, esta probabilidad se calcula haciendo la siguiente operación. A la probabilidad de leer la prensa le tenemos que restarle la probabilidad de que ocurran las dos cosas al mismo tiempo. Con un dibujo lo vais a ver más claro. Esta sería toda la población de que solo lee prensa pero no ve tele. Este grupo de aquí. Pues bien, esto se calcula haciendo la siguiente operación. A la probabilidad de leer la prensa en general le restamos la probabilidad de que haga las dos cosas al mismo tiempo. Lógicamente, si a todo esto le restamos el trocito central, nos queda este trozo de aquí. Entonces hay que hacer solo esta operación. La probabilidad de leer la prensa, os recuerdo que era 0,4, pues a eso le restamos la probabilidad de que realice las dos actividades, que es 0,25. Obviamente, haciendo la resta, nos queda que la probabilidad de que una persona elegida al azar lea la prensa pero no vea la tele es del 0,15. Bien, pues vamos a continuar con el apartado C, que nos pide que si un individuo lee la prensa diariamente, ¿cuál es la probabilidad de que también vea las noticias en la televisión? Esto, aquí pongo los datos de nuevo. Probabilidad de leer la prensa 0,4, de ver las noticias en la tele 0,75 y de que haga las dos cosas 0,25. Pues bien, lo que nos está pidiendo aquí es el teorema de Bayes. Es que la probabilidad de que un individuo, sabiendo que lee la prensa, al mismo tiempo vea la televisión. Y el teorema de Bayes, o probabilidad condicionada, que también se dice, se calcula haciendo la siguiente operación. En el denominador ponemos el suceso seguro y en el numerador ponemos la intersección de ambos sucesos, el seguro y el probable. Entonces, arriba esta probabilidad vemos que daba 0,25, que dividido entre la de la prensa, que era 0,4, nos da una probabilidad de 0,625. Esa probabilidad es de que un individuo elegido al azar, sabiendo que lee la prensa, también al mismo tiempo vea las noticias en televisión. Pues bien, amigos, con esto ya llegamos al fin del examen de junio de 2020 de matemáticas aplicadas a las ciencias naturales de la prueba de BAO de aquí de mi región de Murcia. Bien, pues espero que haya servido de ayuda. Nos vemos en los próximos tutoriales de Academia Diego. Acordaros de que para no perderos nada, miércoles y domingo suelo subir tutoriales nuevos, o sea que lo mejor es estar suscrito y darle a la campana. Nos vemos, chicos y chicas. Un abrazo.